Hay malas noticias y buenas noticias. Bueno, la mala noticia es que según la ciencia, a partir de los 40 años, más o menos, no es así como que exacto, pero dependiendo de la vida de cada quien, el cerebro, ahí les va, empieza a encogerse. No solo el cuerpo se encoge. Le estaba platicando yo aquí en mi equipo que fui la semana pasada a un examen médico y me di cuenta que ya mido como 1 centímetro menos de lo que medía antes. Entonces dije, ay caray, estoy perdiendo estatura. Pero también el cerebro se encoge, así como lo oyen. Tristemente, el cerebro se encoge. Pero los científicos afirman que hay algo que podría ser el elixir de la juventud. Hoy, en el Día Internacional de la Música, vamos a hablar de cómo la música puede ayudar a contrarrestar los efectos de la edad en tu cerebro. Y por eso le damos la bienvenida a Gabriel Villafuerte, doctor en neurociencias y director científico de Active Pulse Neuroscience, que está con nosotros y que nos pidió, así como complacencia, dijo, pónganme la canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy emocionado de estar aquí con ustedes. Igualmente, ¿por qué nos pediste la canción? A ver, esta canción aparte de ser un clásico, un gran clásico, hace 2 años se publicó un estudio donde monitoreaban cómo disparaban nuestras neuronas cuando escuchábamos esa canción. ¿Esta canción? Esta canción específicamente. ¿Pero por qué esta canción? Pues porque es muy famosa, la gente la conoce, la reconoce, ¿no? Entonces, al monitorear estas neuronas cómo disparan, a través de inteligencia artificial, reconstruyeron la canción. Y efectivamente, ya que está reconstruida la señal, puedes escuchar esta canción. Se escucha muy distorsionada, pero lo interesante es que te permite la tecnología actual leer el cerebro, ¿no? Leer a partir de las señales del cerebro cómo interpretamos la música. O sea, la música es buena para el cerebro. La música es excelente para el cerebro, ¿no? O sea, grabada, en vivo, bailada, escuchada, cantada, como sea. Podemos hablar de varios tipos de beneficios de la música, ¿no? Primero que nada, el paralelismo entre la música y el cerebro. El cerebro, en realidad, lo podemos interpretar como una orquesta sinfónica, ¿no? Tienes unos instrumentos por un lado, van a un ritmo. En el cerebro igual tenemos áreas que disparan a un ritmo, como muy parecido a una orquesta sinfónica. Si tú escuchas la orquesta sinfónica, cada instrumento por separado no tiene tanto sentido. Vas a escuchar nada más que los violines y se callan, ¿no? Y los tambores por separado y se callan. Pero en el cerebro igual, cuando escuchamos cómo está disparando, cómo está funcionando un área del cerebro en específico sin tener en cuenta el todo, no lo entendemos al 100%. Y cuando se conjuntan y cuando vemos, como en una orquesta, cuando todo suena al mismo tiempo, es en realidad lo que sucede e interpretamos. Nuestra conciencia aparece, ¿no? Básicamente todo lo que experimentamos al día con día aparece cuando nuestro cerebro funciona de forma coordinada, con ritmo específico. O sea, el cerebro es como una orquesta. El cerebro es como una orquesta. Tal cual. Es una excelente analogía. Ok, pero a ver, ¿quién fue uno de nuestros neurocientíficos que ha venido aquí? Nos dijo, un día hablamos del tema de Mozart, ¿no? Que a Mozart se le relaciona con que, ay, si el bebé o la mamá embarazada escucha Mozart, el bebé va a ser más inteligente. Y lo que nos decía, creo que fue Eduardo Calixto, que nos dijo que más bien era la música que cada persona en su adolescencia, que era cuando estás descubriendo el mundo y te enamoras y descubres la vida y quién eres y todo, que la música de tu adolescencia, tu música favorita, es la que a ti personalmente te estimula el cerebro, que no era Mozart. Es que para mí puede ser Bon Jovi o Phil Collins o Journey, y para alguien de hoy, pues en un día va a ser la música de Bad Bunny. Sí, seguramente, ¿no? Desafortunadamente, no es cierto. No es cierto. A ver, la realidad es que todo depende del momento del neurodesarrollo, ¿no? Hay un fenómeno que se llama oído absoluto, perfect pitch en inglés, que es algo que los músicos reconocen, que pueden identificar la nota que está sonando sin necesidad de tener una comparación. Entonces dicen, esto es un la, esto es un do. Súper, wow, ¿no? Es un superpoder. Bueno, se ha visto que para que las personas desarrollen ese tipo de superpoder musical, tienen que escuchar muchos tipos de música cuando son pequeños. No es nada más que sea Mozart o que sea en específico, sino variedad. Rock, cumbia, salsa, lo que sea. Idealmente. Entonces, si quieren que sus hijos desarrollen ese tipo de habilidad musical, lo ideal es que cuando son pequeños escuchen mucha música, pero de todo lo posible. Y Mozart se ponía como ejemplo porque es una música compleja, ¿no? Que tiene muchas subidas, bajadas,
bajadas, cambios, etcétera. Pero en realidad es la diversidad lo que genera que el cerebro se acostumbre a la música. Ahora, volviendo al tema original, que suena horrible la noticia, pero pues es mejor saberlo y combatirlo, ¿no? El cerebro sí se va encogiendo 5% por cada década después de los 40 años. A ver, cuando decimos encogiendo suena muy feo, ¿no? Muy Muy suena feo. horrible. Y el término correcto médico es atrofia, que suena peor, ¿no? que la Porque calle. atrofia suena como que ya no Ya está no creciendo, sirve. ya no sirve. Pero es cierto que hay una disminución del tamaño del cerebro conforme Ajá. la edad. No necesariamente es patológico. Cuando hay enfermedades neurodegenerativas y tenemos una disminución del grosor de ciertas áreas cerebrales, Ajá. sí es patológico. O sea, yo tengo 55. ¿Quiere decir que cuando cumpla 60 voy a tener ya el 10% menos de mi cerebro? Velo de esta forma. Si hoy, Suena de la fregada. si hoy midiéramos el grosor de tu cerebro Ajá. y lo volvemos a medir en 10 años, probablemente sea un poquito más pequeño. Pero eso no significa que vas a tener una enfermedad, no necesariamente. Ajá. Pero deja tú que me hago más tonto o qué. No, a ver, es normal con la edad que haya un enlentecimiento de ciertas funciones. Ah, ¿no? Por ejemplo, el síndrome del tío. Ándale, exacto, ya que nos Ándale. volvemos medio necios, ¿no? Sí, o que no nos acordamos o Porque no no- sabemos de Ahora algo. no, aquí sí es muy importante decir Chale, que carnal. la pérdida de memoria Ajá. no es normal. No es normal. Si tú tienes pérdida de memoria, sobre todo a corto plazo, hay que checarse. Sí. Inclusive pérdidas muy sutiles, porque esto puede ser un inicio temprano. ¿Cómo qué? Pues enfermedad de Alzheimer es como lo más común, ¿no? Sí, ya sé, mi madre lo tuvo. No, me refiero a cosas sutiles, o sea, porque a todos se nos pierden las llaves. Dime Claro. que sí, dime que sí. Totalmente. Ok, No, a ver, ese no es un síntoma. ese no necesariamente es un síntoma. Ahora, si nunca se te perdía y de repente a los 60, 65 No. se te olvidan, pues No, sí, ok. siempre se me han perdido. Siempre se te Ok. han perdido, bueno, es a Ok. lo mejor algo más de atención. ¿Qué ¿no? más? ¿Qué más se te puede Eh, son síntomas sutiles, muy ¿Cómo al qué? principio son síntomas sutiles Ajá. y no necesariamente son cognitivos. Ah. Por ejemplo, uno de los principales síntomas que ocurre en enfermedades neurodegenerativas, mucho antes, es la pérdida del olfato. ¿La pérdida del olfato? Pérdida del olfato. Se asocia que si tú pierdes el olfato, 10, 15 años después, tienes muchísimo más probabilidad de desarrollar Alzheimer, de desarrollar Parkinson. Pérdida del olfato, Sí, ok. sí. Ya, ¿qué otro? ¿Qué otro? A ver, los trastornos mentales, depresión, ansiedad, Ya. también ocurren mucho antes. Las mamás que tienen varios hijos siempre le cambian el nombre a los hijos. Yo creo que porque es normal. Eso es normal. No necesariamente es patológico. Sí. Ahora, si nunca lo hizo y de repente te está diciendo otro nombre, aguas. Ahí está el ¿no? problema. Ahí está el Ya, problema. Ya, por ejemplo, le cambias el nombre a tu pareja, ese es un problema. No, bueno, ese es un Ese es- problemón. ese es un Sí, gran ese es un problema. gran problema. No necesariamente salud, físico, ¿no? O te quitas la ropa y dices, ¿para qué quería yo que nos encueráramos? ¿Para qué quería yo? Eso sí. Es un gran Y problema. aquí es importante decir corto plazo, es lo que Ajá. normalmente se afecta. O Es sea, ¿qué decir, pasa? Ya me lo dijiste, como cuando te empiezan a repetir historias. Totalmente. No, oye, ¿qué desayunaste? No, pues desayuné esto. A los 10 minutos, oye, ¿qué desayunaste? No, pues no me acuerdo. ¿No? Más Ya. o menos para que O te pregunto varias veces lo O mismo. te pregunto varias veces lo mismo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué venimos a hacer? No sé, amigo. Entonces, si ya te lo pregunté, oye, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Entonces, es variable. Ok. Oye, y entonces, ¿cómo se combate escuchar música? A ver, yo ahorita estoy aprendiendo a tocar el piano, lo he comentado porque pues he leído. Yo estoy haciendo, mi mamá tuvo Alzheimer y yo, como no sé si lo heredé o no, no sé, tocó madera, además de llevar un estilo de vida saludable, estoy haciendo las cosas que he leído y escuchado de expertos que me ayudarían a mantener mi cerebro activo, como jugar ajedrez, como aprender a tocar el piano, que es una cosa bastante difícil, ¿no? compleja. Hay periodos donde Sí. es más fácil aprender y periodos donde ya es más difícil. No hay días que yo digo, ¿qué hago con este piano? Se va a quedar de adorno, pero no, sigo. Jugar pádel, que es deporte de raqueta, ya sabemos. Entonces yo estoy haciendo todo lo posible. La música, la verdad, pues la estoy incluyendo a partir del piano. Pero estas cosas sí nos sirven Sí nos sirven. para A ver, retrasar cualquier deterioro de tu mente. sí, no Ya, necesariamente significa que ya si lo haces no va a suceder, es No, no, importante, pero es mejor hacerlo que no hacerlo. Ya. Y todo este tipo de cosas básicamente lo que hacen es aumentar la plasticidad cerebral, Ajá. que es la habilidad que tiene el cerebro para cambiarse, para modificarse, dependiendo del estímulo que tengamos. Entonces sí se puede, Sí sí sirve. Ajá. Hay un estudio que salió hace un par de años que muestra que qué se puede hacer para prevenir la demencia. Una muy interesante es la pérdida auditiva. Una persona con hipoacusia tiene 5 veces más riesgo de desarrollar Alzheimer. O sea, olfato, oído, Olfato, cuando oído. empiezas a perder tus sentidos. Claro, y hasta cierto punto tiene que ver porque no lo estás usando en el cerebro, entonces hay una atrofia. Claro. Y con la música. Y se la música le estimula eso. Porque La tienes que música poner libera atención. dopamina. Y tienes que escucharla con atención. Bueno,
Hay algunos, No. los músicos sí son unos afortunados que tienen este gran oído Ajá. para escuchar. Tengo un amigo músico, Santiago, que con él cuando escucho música me encanta porque la escucho de otra forma totalmente diferente, ¿no? ¿Te le explica o qué? Te la explican. Oye, mira, va a escuchar, ve cómo va a sonar diferente la batería. Y dices, wow, no te lo había dado escuchado. cuenta. Claro, claro, entiendo. Al ratito vamos a hablar de las canciones. Hay canciones felices que fortalecen en teoría nuestro cerebro según la neurociencia. Y vamos a darles la lista de las 10 canciones que pues, un grupo de neurocientíficos creó, que dice que son las 10 canciones más felices. Hoy, por ejemplo, vamos a ir a una pausita. Estamos celebrando que la Cámara de Diputados aprobó una reforma de ley general de salud que prohíbe la venta y suministro de bebidas energéticas a menores de 18 años en establecimientos comerciales. Fueron 401 votos a favor y la multa podría ser de hasta 226,000 pesos por venderle bebidas energéticas a menores de edad, lo cual pues nos han dicho todos los médicos, nutriólogos, neurocientíficos, nos dicen claramente que daña a nuestro cerebro, que daña a nuestra salud. Entonces, por ejemplo, estas nuevas generaciones que tal vez consuman menos productos de esos, tal vez van a llegar mejor a los 40. Hacemos una pausita y volvemos. Estamos con Gabriel Villafuerte, doctor en neurociencias. ¿Se va a conectar Luis? Sí, se va a conectar Luis Mejeiro para hablar de productor musical, para hablar de las canciones más felices para nuestro cerebro. Volvemos.